Estamos comenzando una nueva emisión de Vis a Vis, este ámbito de conversación. Ustedes ya lo reconocen como tal. Dos temas cortitos, porque luego tenemos una entrevista que a ustedes les va a parecer importante. Estoy seguro que va a ser importante, con Rafael Araya Masri. Primer tema, Günter Grass. Günter Grass escribió en medios de Europa un poema donde dijo que Israel pone en peligro una paz quebradiza. Un poema, parece la manera de justificarse que no lo podía hacer en prosa, un poema que, según los entendidos, deja de tener calidad, absolutamente negado como poema. Pero sí, lo que aparece muy fuerte es esta historia de Günter Grass, joven que participó en los últimos momentos en las SS del nazismo. Recibió muchas críticas. Israel lo consideró persona no grata. Algunos dicen, bueno, volvió a repetir la historia. Santo soldado, poeta, SS. ¿Qué le pasó a Günter Grass? O mejor aún, repite su historia de joven, Günter Grass, Premio Nobel de Literatura. Segundo tema. Estos días Argentina está convulsionada. El affair Vudú, vicepresidente de la Argentina, presente, con una involucración a organizaciones y empresas, chicones, personas, acusaciones, el vicepresidente que acusó a la procuración, Esteban Righi, procurador que renunció, un juez, Rafecas, que formuló un allanamiento en una de las casas de propiedad del vicepresidente, luego acusaciones de vicepresidente contra Rafecas, aparecen estos días textos del juez Rafecas. Yo no voy a entrar a analizar esta cuestión institucional de la Argentina, sí decir que ¿qué le pasa de vuelta a Delía? Que, según publicación del diario La Nación del día 6 de abril, dijo en Twitter textualmente: Vudú amado, tus compañeros estamos orgullosos de vos y te bancamos. ¿Qué pasa, doctor Rafecas? ¿El sionismo te mandó a pegarle al gobierno? Yo sé quiénes son tus patrones. Atrás de la mafia, Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel. Delía, parece que no es así. Se los dejo también a ustedes para la reflexión. A continuación, la entrevista. Como les dijimos hace instantes, estamos en la casa de Rafael Araya Masri, periodista. Fue consejero de la Embajada Palestina, de Autoridad Palestina en la Argentina, es secretario general de la Federación Palestina y además corresponsal de la Universidad de Chile, corresponsal de radio de la Universidad de Chile. Rafael, un gusto. Un gusto, Guillermo, bienvenidos a casa. ¿Desde qué lugar planteamos este encuentro? Gracias por recibirnos en tu casa. ¿Desde qué lugar planteamos este encuentro? Desde el lugar del periodismo, desde el lugar de tu ámbito como corresponsal y como secretario general de la Federación Palestina, desde el lugar de pensar la paz, o abarcamos todo. Yo creo que todo tiene un espacio, porque estás planteando algunos parámetros absolutamente complementarios entre sí. Bueno, entonces vamos a empezar por este libro de Johan Galtung, se llama Una introducción al periodismo de paz, reporteando conflictos. Mira, Galtung, un especialista en mediación, uno de los grandes especialistas en negociación en el mundo, escribió: como sea, la primera víctima en la guerra no es la verdad. Esa es la segunda víctima. La primera víctima es, por supuesto, la paz. Luego él establece dos caminos para trabajar el periodismo. El camino bajo, que es el de la mentira, y el camino alto, que es el de la transparencia. Y dice: el prejuicio, como sea, no es aquí el punto principal. Eso también puede encontrarse en el periodismo, mucho más difícil el que conduce el camino alto. El punto es que el periodismo del camino alto introduce otras verdades. Y, como fin de este capítulo, dice: la tarea del buen periodismo no es solamente reflejar el mundo, sino hacerlo también más transparente. La tarea del buen periodista no es solo
localizar el arma humeante, sino clarificar también, transparentar el por qué fue disparada. Es una excelente reflexión. Es una excelente reflexión en circunstancias en que yo te diría, Guillermo, que lamentablemente la vertiginosidad de los hechos en el terreno a veces no dejan lugar a reflexiones más de fondo en el análisis político del hecho conflictivo en sí. ¿Vos te referís al hecho conflictivo Israel-Palestina? En concreto me estoy refiriendo a eso. Estoy abordando... ¿Te referís a este ámbito de la geografía del mundo? Exactamente, a lo que muestra ese mapa, que está muy bien aspectado, que representa el territorio de Cisjordania, el territorio israelí y la franja de Gaza, ¿no? Es decir, yo creo que la existencia de un conflicto permanente de baja intensidad en el terreno genera tal vértigo en la necesidad de informar, más aún ahora que tenemos una nueva herramienta periodística como lo es Internet, sí, y como son canales alternativos, que hacen que ese vértigo incluso llegue a ciertos niveles de saturación en la información. Es decir, antes existía la avidez por saber, hoy existe cierta necesidad de objetivar los hechos. ¿En qué sentido, Guillermo? En el sentido que está la cantidad de información tendenciosa y objetiva que yo creo que llegan en algún punto a confundirse cuál es cuál, ¿no? Entonces yo creo que la labor del periodismo hoy ante esto es saber separar claramente la paja del trigo, ¿no? Y a partir de eso, de poder objetivar el origen de la información y el fondo de la información, poder establecer un periodismo que sirva a los propósitos de la paz y que sirva a través de una medición objetiva, clara y en su justa dimensión, a entregar elementos que puedan coadyuvar a un proceso de paz. Qué bueno que es esto que vos decís, y lo digo porque también, tanto vos como yo, estamos pensando que hay sectores de la comunidad del mundo que dicen Israel está amparada por el periodismo universal, y hay sectores de las comunidades del mundo que dicen Palestina tiene un foco de atención y de vitalización a partir de muchos medios, mucho más que Israel. Hay como una puja del periodismo o de sectores que piensan sobre este ámbito geográfico, donde parece que uno está siempre amparado o el otro está amparado, y uno criticado y el otro criticado. Es que el periodismo lamentablemente tampoco es ajeno al juego de los factores de poder. O sea, eso lo vemos, y no solamente me refiero en ese plano al conflicto palestino-israelí, a todo el mundo, ¿no? Es decir, existen cuerpos periodísticos que se prestan a determinados juegos. Tenemos un periodismo que rescata el costado palestino, y tenemos periodismo que rescata una visión, la visión que quiere transmitir y hacer llegar el Estado de Israel al mundo. Entonces, es decir, nos encontramos frente a fuentes de información que son o pueden ser tendenciosas. Entonces yo creo que eso de alguna manera no ayuda a lo que hablábamos recién, al proceso de objetivación y de descubrir los núcleos de información que tienen que coadyuvar y servir como elemento para que la opinión pública, digamos, a quien se debe el periodismo, pueda hacerse una idea global y certera de lo que realmente acontece. Yo quiero aprovecharte, en el buen sentido lo digo, que sos periodista, que has sido ministro consejero de la Embajada Palestina en la Argentina, que sos secretario general de la Federación Palestina y además corresponsal de un medio chileno y de una universidad, para trabajar distintos aspectos que están vinculados con todo esto. Por ejemplo, hace unos días, seguramente este hombre lo conocés, Mohamed Odeh, por supuesto, fue corresponsal, digamos, es vocero de la Autoridad Palestina de América Latina. Y director del Banco de Sangre. Y director del Banco de Sangre en Ramallah. En Ramallah, un lugar muy importante. Que habla muy buen español, además. Que lo ha sacado de toda una cuestión más peleadora y lo ha puesto en una cuestión más de vida. Él dice en esta entrevista que Israel debiera aprovechar este momento porque no se sabe cuándo Palestina y ese territorio puede perder la laicidad y puede constituirse en autoritario. ¿Es así?
Yo coincido con lo que dice Mohamed. Ahora, la sí, pregunta, si esto es así, Rafael, ¿cómo, digamos, pareciera que Israel está condicionado a una interna de otro ámbito geográfico que quiere tener su territorio y merece tener su territorio, pero que tiene que aprovechar una circunstancia? Si cambia la circunstancia, esto ya no es posible. Tu análisis. Mira, es decir, acá yo quiero rescatar dos hechos irrefutables. Israel existe, tiene el derecho de existir, y Palestina existe como pueblo sin ser hoy un Estado-nación. Yo creo realmente y lamentablemente que el statu quo que hoy se está conservando a nivel de la situación general de un mal llamado proceso de paz, porque no existe proceso alguno hoy. Hoy hay un estancamiento absoluto. Se están proponiendo negociaciones estos días. Bueno, hay una carta del presidente Abbas que en el día de mañana va a llevar personalmente el primer ministro Salam Fayyad, digamos, dándole un plazo al primer ministro Netanyahu para reiniciar un proceso de paz, digamos, sobre las bases que la comunidad internacional, sea el cuarteto, sea el gobierno norteamericano, sea la propia Organización de Naciones Unidas, ha planteado como solución. La base de la frontera del 67 con intercambio de territorios, ¿no? Un problema, una resolución justa al tema de los refugiados y la parte oriental de Jerusalén como capital. Esa es la demanda, sigue siendo la demanda central y es la que está amparada, digamos, por diversas resoluciones de Naciones Unidas. Lo que yo creo es que lamentablemente este gobierno israelí en particular, en la persona de Bibi Netanyahu, ha privilegiado, vuelvo a decir lamentablemente, toda su estructura de poder interno en Israel por sobre la necesidad de establecer un diálogo de paz efectivo. Es decir, para él demuestra con esta actitud absolutamente intransigente que no está dispuesto a ceder, que no está dispuesto a ir más allá de las reglas que le está fijando la composición de su gabinete y la composición de la Knesset, digamos, donde hay muchos partidos ultrarreligiosos y ortodoxos y los Haredim que le exigen, digamos, primero que toda la Palestina es territorio israelí, ¿no? Y leyes absolutamente draconianas para el tratamiento de la población palestina en los territorios palestinos ocupados. Es decir, ¿cuál es la demostración de esto? La existencia hoy de 500.000 colonos judíos en territorio palestino. Entonces yo creo que Israel, Netanyahu se juega una oportunidad. Es cierto lo que dice Mohamed Ode cuando dice, esta es la oportunidad, este es el tiempo, este es el día en que tiene que resolverse esto, ¿no? Porque si no, va a obligar al Estado de Israel a imponer una situación en el terreno que va a significar segregación, que va a significar apartheid, que va a significar, digamos, reglas draconianas para la población residente ahí. Porque ¿qué pasa si Mahmoud Abbas cumple con su promesa de disolver la autoridad palestina ante el nulo resultado de aquello para lo que fue creada con los acuerdos de Oslo? ¿Qué pasa? Bueno, no existimos más como autoridad nacional palestina, que Israel se haga cargo, digamos, de toda su responsabilidad. Vos decís que se produce un fundamentalismo en lo que es la autoridad palestina. Obvio, porque la falta de paz genera violencia y la falta de condiciones para la paz generan violencia. Ahora, en el momento que Israel cedió terrenos o devolvió terrenos, empezó a tener ataques desde esos lugares. Israel dice, nosotros en el momento que decidimos de empezar a devolver, nos empezaron a atacar. Porque aquí también hay un tema que es el de las fronteras seguras. ¿Cómo se garantiza internacionalmente y entre las partes en esa zona, cuando vos tenés a Hezbollah en el norte, en el Líbano, y tenés conflictos internos porque los hay? ¿Cómo se garantiza que Israel pueda decir, está bien, pero asegúrenme la paz? Bueno, es decir, yo creo que una de las cosas que ha demostrado esta autoridad palestina es que es capaz, al menos en el territorio que controla efectivamente, como es la Cisjordania, de garantizarle paz absoluta al Estado de Israel. Es decir, hace 5 o 6 años, digamos que no existe un solo atentado proveniente de los territorios palestinos ocupados, ¿no? Es decir, cuando
El Banco Mundial. Cuando te referís a territorios palestinos ocupados, te referís a Cisjordania. Por supuesto. Bien. A la línea verde trazada, digamos, en el año 1967, cuando fue la Guerra de los 6 días. A toda esta parte. Exactamente. Y que demarca claramente dos entidades. Naciones Unidas, sí, cuando con la resolución 242 llama a Israel a abandonar esos territorios, ¿no? Y luego el Tribunal de Justicia de La Haya, que declara ilegal el muro que se construyó. Entonces yo creo que este es un gran momento, ¿no? Yo creo realmente que si Israel, yo no hablo del Estado de Israel, no quiero mezclarlos tanto, porque una cosa es el pueblo lo que es israelí, hablar del gobierno, de y este otra gobierno. cosa, claro, exactamente, y otra es este empecinamiento de esta ultraderecha anquilosada si no vas a en los como, factores de... Si no vas a hablar como Gunter Grass. no llegaré. Por eso. No llegaré a tanto. Pero este gobierno, que aparte hay que reconocerle una inteligencia, te diría, casi maquiavélica, para lograr poner en el primer tema de la agenda el tema iraní y que todo el mundo se olvide del tema palestino. Es decir, ellos tienen un nivel de aptitud, han tenido un nivel de aptitud en el manejo comunicacional que han logrado desplazar el conflicto palestino para trasladarlo al conflicto con Irán. Iraní también se ocupa de que esto sea así. Mira, bueno, el discurso de Ahmadinejad... El discurso de Ahmadinejad, porque Ahmadinejad dice, no hay holocausto, no reconocemos al Estado de Israel. Hay que destruir al Estado de Israel. Hay que destruir al Estado de Israel, con lo cual no fomenta precisamente que las partes se puedan encontrar. Pero bueno, mira, no es un tema de que quisiera profundizar, digamos, porque en el fondo también el mundo tiene derecho a inspeccionar las instalaciones nucleares israelíes, porque Israel no firma el Tratado de No Proliferación Nuclear. Por ejemplo, no hago una defensa de Irán, estoy hablando de la otra parte. Se niega. Es más, en este momento, hoy, hay negociaciones entre los delegados de Finlandia y el gobierno israelí para resolver la participación israelí en la conferencia que se va a hacer ahora, en el mes de julio, ¿no?, para declarar el Medio Oriente territorio libre de armas nucleares. Ciudad Veloz. Préstamos tan personales como las razones para sacarlos. Por cada 1.000 pesos pagás menos de 30. 84 meses de plazo. Hasta 15 sueldos. Gestión en 48 horas. Comunicate llamando al 0822-20400. Banco Ciudad. Te quiero ver crecer. You've been far away from me, another land across the sea, and all this time my heart's been breaking, just waiting round, we'll never roam, so do you come back home? Desde 1936 tenemos el orgullo de brindar educación de excelencia masiva en un modelo inclusivo que garantiza un futuro mejor a las nuevas generaciones. ORT Argentina es miembro de World ORT y está fuertemente integrada al sistema educativo nacional. Frente al dengue, la prevención depende de todos. Para que el mosquito no se multiplique, tenemos que eliminar, tapar o poner boca abajo los objetos que contengan o puedan acumular agua. Más información en www.buenosaires.gov.ar/salud. Buenos Aires Ciudad. En 19 meses hicimos la nueva Terminal C. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. No me cabe duda que conoces el territorio de la autoridad palestina, Cisjordania. ¿Conoces Israel? No, ni tampoco conozco el territorio de la autoridad palestina. ¿Tampoco? No, todavía no he podido viajar. Yo estuve en Israel en algunas oportunidades, estuve en Ramallah, te gané.
Sí, claro, estuve en Ramala, estuve con el intendente de Ramala, charlando en un viaje que hicimos a Israel y nos atendió a un grupo de periodistas. Pero yo me encontré con una sorpresa, porque me gustaría definir cuántas partes hay en esta historia de conflicto de Israel con Palestina. Y de pronto en una visita a la máxima autoridad religiosa ortodoxa griega, nos dijo, miren, yo lo que les quiero decir, que para cualquier acuerdo que se quiera celebrar sobre estos territorios, van a tener que contar con nuestra firma, porque ustedes saben que muchos de los lugares que hoy ocupa el gobierno de Israel, la propiedad es nuestra. Claro. Entonces yo te incorporo este dato. Porque yo me sorprendí y dije, a ver, si no estamos pensando que somos nosotros dos, claro. Y alguien me dice, esperá, que esta casa le corresponde a Carlitos. Claro. Es que hay un problema muy de fondo, Guillermo. Es decir, las iglesias cristianas, las tradicionales, todas están representadas en los territorios, lo que podemos llamar Tierra Santa, ¿no? Que conforma los territorios palestinos y conforma parte del Estado de Israel, ¿no? Pero tienes ahí la ortodoxa griega, la iglesia armenia, la iglesia siria, es decir, toda la iglesia latina, ¿no? Que hoy depende del Vaticano también, la iglesia católica como institución, tienen la custodia de lo que los cristianos llaman los santos lugares, ¿sí? Y ahora, ¿quién les permite estar ahí? Saladino, cuando los derrota por segunda vez y les dice, quédense, no vuelvan, quédense junto a sus lugares santos. Y a partir de ahí se inicia esta instalación de las distintas iglesias religiosas que son custodios de los lugares santos. Pero también ahí, es cierto lo que te decía el ortodoxo griego, mi abuelo era de la iglesia ortodoxa griega. Mi abuelo palestino era de la iglesia ortodoxa griega, que en Chile, claro, en el sur de Chile no era muy fácil practicarla, terminó haciéndose católico, porque él venía de una aldea cristiana. Los chicos dirían, me rompió la cabeza. Yo estaba, y claro, me dice, no. Cuando quieran hacer un acuerdo, van a tener que pedirnos permiso a nosotros también, porque acá, yo creo que se refirió al ámbito del Congreso o al ámbito donde vive la presidencia de Israel. Dijo, nunca hay que pedir permiso a nosotros, claro, ¿no? Claro. Bueno, si es real, no sé si permiso, pero sí la opinión y una decisión de consenso frente a estas cosas, ¿no? Rafael, ¿cuál es tu opinión sobre Argentina cuando formalizó su reconocimiento o cuando dio cuenta que en Naciones Unidas la Palestina debía estar como Estado libre? Mira, yo creo que esos reconocimientos fueron con la manzana que se cae de madura, realmente. Porque, es decir, un Estado o una nación o un pueblo que tiene una estructura de Estado, que tiene tres poderes, los tres poderes claramente diferenciados, ejecutivo, legislativo, judicial, que tiene instituciones del Estado, que es un país, entre comillas, que ha sido certificado por